Enrique Martínez Ruiz es un veterano catedrático de Historia Moderna de la Universidad Complutense de Madrid, autor de más de 300 obras, entre libros y artículos especializados. En la editorial La Esfera de los Libros acaba de publicar un enjundioso ensayo que tiene como título Felipe II, hombre, rey, mito. Profesor Martínez Ruiz, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo era el carácter de Felipe II? Como rey, ¿usted ha podido averiguar qué carácter tenía? Pues era una persona bastante retraída, deseosa de tramitar por escrito para tener tiempo de reflexionar sobre los asuntos. Esto se le ha imputado como una especie de desconfianza hacia todos. Yo creo que ahí hay más bien un punto de timidez y un deseo de reflexión ante los problemas que tenía planteada la monarquía. De tal forma que inevitablemente el reinado de Felipe II fue consecuencia, claro, de su forma de ser, también del inmenso legado de su padre, el emperador Carlos, de las instrucciones que éste le dio al abdicar, básicamente que preservara todas sus posesiones y que luchara contra los anticatólicos, y no menos importante también de un momento de cambio acelerado en Europa, un contexto histórico y una herencia extraordinariamente difíciles. Pues sí, efectivamente. Era un momento enormemente complicado, porque es que la Europa de Carlos V no es la Europa de Felipe II. Y hay en esas instrucciones de Palamós, hay unas recomendaciones que Felipe II sigue, además de las que ha dicho usted, pues está el que le prestara apoyo decidido a la Inquisición y que administrara con justicia sus reinos y sus súbditos, y esas las puede mantener, pero luego ya a partir de 1560 la situación es distinta y el legado paterno se diluye ante los problemas que Felipe II tiene que afrontar en su política personal. En cualquier caso, sí que hay una constante y es el mandato del emperador Carlos de que Felipe II preservara todos sus dominios. Él, de hecho, los amplió, por ejemplo, con las Filipinas y con la extensión de la monarquía hispánica hacia el Pacífico. Pero sí que es verdad que esta preservación de todos los territorios va a terminar por ser uno de los grandes problemas de su propio reinado. Por ejemplo, la herida imposible de cerrar de Flandes. Efectivamente. Aparte de las Filipinas, de la expansión por el Pacífico, está la incorporación de Portugal y de su imperio. Eso amplía gigantescamente las posesiones de Felipe II. Es el mayor imperio que existía en el mundo desde la noche de los tiempos. Y claro, eso lo hacía muy vulnerable. Pero también muy potente a la vez. Sí, pero demasiada amplitud, grandes distancias que le abren tantos frentes que llega un momento en que abarcarlo todo pues resulta bastante complejo y sobre todo es antieconómico. Las bancarrotas se producen con una secuencia de 20 años prácticamente. También es verdad que esto de las bancarrotas no fue una exclusiva de la monarquía hispánica. Esto de las bancarrotas se produjo también en otros países que no tenían un imperio tan grande. Por ejemplo, Francia. Efectivamente, la primera bancarrota de Felipe II, la de 1557, que en realidad está provocada por la política de su padre, pues es simultánea a una bancarrota en Francia. Y sí, la vinculación de los banqueros y de los financieros a las monarquías provoca este tipo de circunstancias. Usted da un dato en su ensayo que me parece significativo de cómo de inmenso era todo aquel conglomerado territorial sobre el que gobernaba Felipe II. Una carta que saliera de Filipinas hacia Madrid tardaba más o menos en su camino de ida un año y si había respuesta, pues otro año. Sí, es que la distancia, cuando se tiene una distribución territorial planetaria como la tenía Felipe II y unos medios de comunicación que dependen de los barcos y de los vientos y de las tempestades y demás, pues claro, mantenerla era algo muy aleatorio, que no siempre se atenía a plazos y a ritmos que se pensaban podían estar preestablecidos.
Contrariamente a lo que su padre quería, Felipe II no fue elegido emperador al frente del Sacro Imperio Germánico, como lo había sido emperador Carlos, pero no hay duda tampoco de que sus inmensos y variados dominios hicieron de Felipe II el rey europeo más importante de su momento al frente de la potencia hegemónica de esa época. Sobre esto tampoco hay duda, ¿verdad? No, no hay duda en absoluto. Efectivamente, hubo una crisis familiar que desplazó a Felipe II de la sucesión imperial. A ese fracaso, digamos, en no ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, pues se contrapone el ser el emperador de un nuevo imperio, del Imperio Castellano o del Imperio de la Monarquía Hispánica. Claro, porque sí que es verdad que con Felipe II, esa monarquía que se ha llamado de muchas maneras, sí se hispaniza. Desde luego, no sé si se españoliza, pero sí se castellaniza claramente, ¿no? Sí, se ha dicho que la monarquía se hizo de Felipe II, pero también se ha dicho lo contrario, que fue Felipe II el que hizo la monarquía. En cualquier caso, el predominio castellano en ese conglomerado territorial es claro. Predominio por voluntad del propio Felipe II, que siempre prefería tener cerca de sí un colaborador castellano que de cualquiera de otro de los territorios muchísimos sobre los que gobernaba. Bueno, él tuvo colaboradores y asesores de prácticamente todas las digamos, nacionalidades del imperio. Estaba Éboli, que era Portugal, Requesens, que era un catalán, Gasol también era catalán, Granvela era flamenco, pero claro, él estaba en Madrid y la mayor abundancia de colaboradores fue castellana. Él estaba en Madrid porque así lo decidió. Él eligió Madrid como sede de la corte y además de elegir Madrid, lo que eligió también es acabar con la itinerancia de la corte que había sido leyenda con su padre. Al contrario del emperador Carlos, Felipe II sobre todo es un rey sedentario y esto también tiene su importancia política. Sí, se ha dicho que Carlos V fue el último emperador guerrero y Felipe II el prototipo de el gobernante sedentario y del rey de despacho, de gobierno. También se puede decir esto mismo como que el emperador Carlos fue el último emperador medieval y Felipe II el primer rey de una ya cierta modernidad, con una burocracia estatal que no existía hasta entonces. Pues yo creo que sí. En la persona del emperador hay muchos rasgos que enlazan con esa visión caballeresca que tenemos de la Edad Media. El hecho de retar a un duelo personal a Francisco I pues está más en consonancia con un pasado que con una proyección de futuro. Felipe II es todo lo contrario. Felipe II gobierna desde una mesa y con un montón de papeles por delante. Hablábamos antes de que con Felipe II la monarquía hispánica se castellaniza. ¿Fue un buen negocio para Castilla ser como fue la principal financiadora de la ambiciosísima y complejísima política de Felipe II? Pudo ser un motivo de orgullo o algo por el estilo, pero desde luego económicamente fue un auténtico desastre porque a Castilla la esquilmó. A pesar de esa leyenda urbana, según la cual todo se financiaba con el oro y la plata que venía de América. Apenas una cuarta parte de todo el coste de la monarquía se financiaba con estos fondos. El resto era con la explotación de los propios recursos que tenía Felipe II con sus propios súbditos. Entiéndese, con la explotación fiscal de sus propios súbditos. Sí, eso es así. La carga fiscal que recayó sobre los súbditos del rey fue bastante grande y esa carga fiscal se centró esencialmente en Castilla, porque de los reinos orientales, de los reinos de la Corona de Aragón, pues solamente contribuían en el 15% de los gastos de la monarquía y eran sumas que prácticamente se invertían en el mantenimiento de los servidores y del dispositivo real en esos reinos. Entonces todo el coste de la política exterior prácticamente se pagó con los tesoros que venían de América y con la carga impositiva que recaía sobre los súbditos de la Corona de Castilla. De todas formas, dentro de Castilla, Felipe II, más allá de los brotes protestantes que surgieron primero en Sevilla y luego en Valladolid o simultáneamente, y además, obviamente, de la revuelta de los moriscos de Granada,
no hubo tampoco revueltas contra el propio rey. Pues no, si se efectúa lo de Aragón con lo de Antonio Pérez y demás, pues no, realmente no se puede hablar de una subversión interna. Lo que pasa es que la popularidad del rey pues no era muy grande y en muchas ocasiones se cuestionaba esa política y se pedía que se acabara con la complicación bélica que existía en el exterior. Al igual que su padre Felipe II no consiguió los grandiosos objetivos de su política, pero no solo conservó, sino que amplió, como hemos dicho ya, sus dominios, también detuvo definitivamente, por cierto, el avance del Islam en el Mediterráneo, fijó además las fronteras del protestantismo y prosiguió la expansión hispánica en el Océano Pacífico. ¿Un reinado, el de Felipe II, decisivo para Europa y para el mundo en un momento también decisivo? Yo pienso que sí. Y además ese balance que acaba de referir de la política de Felipe II, a mí me parece muy preciso y sobre todo es un reinado o un balance en donde hay realizaciones claras, mientras que, por lo menos como yo lo veo, el reinado del emperador es un reinado en donde las soluciones quedan aplazadas. No resuelve el problema de la herejía en Alemania, no derrota claramente al Islam, no derrota claramente a Francia, que no la puede integrar en su dispositivo, y la gran iniciativa suya en el terreno religioso, que es la convocatoria de un concilio general, pues tampoco se cierra en su reinado, se cierra luego en el reinado de Felipe II. Son problemas que hereda su hijo, que tiene que resolver Felipe II, y de hecho, en parte sí que lo resolvió. Usted también, además de todo esto, da cuenta de Felipe II como un rey realizador, modernizador de lo que fue, pues por ejemplo, las obras públicas, la ciencia, la explotación industrial de todos sus territorios. Esto casi siempre se suele pasar por alto. Sí, eso es una de las cosas que tenía muy presente cuando estaba redactando el libro, porque son dimensiones del rey, de su gestión, de su política, que prácticamente no aparecen en ningún sitio. Las obras públicas en el sentido más amplio que se realizan en el reinado son auténticamente colosales, desde la mejora de los caminos hasta levantar fortificaciones en todas las partes del mundo. Yo digo, parafraseando a Felipe II, el sol en su camino diario siempre está iluminando una fortaleza que han levantado los españoles. En cualquier caso, también es verdad que de esto no tiene solamente la culpa Felipe II. No, claro, no. Con la monarquía de Felipe II se produce lo que se produce contra toda potencia hegemónica, que es un cuestionamiento de esa hegemonía, lo que concita muchos enemigos, claro. Y de hecho, en el imaginario de los españoles, incluso en muchos manuales de historia todavía, Felipe II es sobre todo sinónimo de decadencia. Sí, esa es de los muchos equívocos que imperan en nuestra historia. Nos hacen una imagen que normalmente proviene de la historiografía extranjera, porque gran parte de nuestra historia se ha escrito por libros extranjeros o en libros extranjeros, y entonces aquí hemos aceptado muchas cosas sin el menor espíritu crítico, y ahora revisar todo eso y ponerlo en su lugar, pues está costando mucho trabajo. Sí, veremos a ver qué resultado se consigue. Flandes fue sin duda la gran herida imposible de cerrar para el monarca. Allí en el norte flamenco los protestantes, calvinistas y luteranos consiguieron desgajarse de las posesiones de la monarquía hispánica, apoyados prácticamente por todas las demás potencias europeas, ingleses, franceses, alemanes. Esto de la capacidad de Felipe II de defender sus territorios enfrentándose a todo lo demás casi fue un lugar común durante todo el larguísimo reinado de Felipe II. Sí, apenas si hubo periodos de paz en el reinado de Felipe II. Y apenas si tuvo aliados. Bueno, yo creo que aliados realmente fueron ocasionales y no fueron aliados en plenitud. Cuando era rey de Inglaterra, ahí sí tuvo una colaboración, pero muy limitada en sus alcances. En Francia tuvo la ayuda de la Liga porque él estaba ayudando a la Liga, y ni siquiera con la rama austríaca, la rama de los
Austrias de Viena. Con su propia familia, vamos. Con su propia familia la colaboración fue sincera, porque algunos de los archiduques se presentaban en Flandes con la pretensión de que fueran declarados señores naturales. Lo que pasa es que, claro, esos proyectos no cristalizaron porque allí estaba el ejército de la monarquía. Claro, cuando usted se refiere a cuando Felipe II fue rey también de Inglaterra, a raíz de su matrimonio con María Estuardo, fue un momento realmente fugaz y la ayuda que prestó en ese momento Inglaterra a los planes políticos de Felipe II fue también muy pequeña. Usted sabe muchísimo mejor que yo que una de las cosas que queda pendiente como legado del reinado de Felipe II es la enorme enemistad con Inglaterra, que terminó por convertirse en el gran enemigo de la monarquía hispánica, en Europa y en todo el mundo. Sí. Inglaterra fue la que realmente planteó lo que se ha llamado la batalla del Atlántico, por la oposición decidida que planteó a la monarquía, sobre todo a partir de 1580, cuando la guerra en Flandes estaba en uno de sus momentos más intensos, y además Felipe II había incorporado a la monarquía el Imperio portugués, y esto pues ampliaba enormemente sus posesiones y, claro, las hacía más vulnerables. El enfrentamiento con Inglaterra a partir de ese momento fue directo, ya no era solamente el ataque de unos piratas o de unos corsarios, sino que ya fue un enfrentamiento de monarquía a monarquía, y ya se mantendría hasta que se firma en 1605 el Tratado de Londres, que restablece la paz entre las dos monarquías. Sí, pero es provisional y la guerra en el Atlántico continuó durante los siguientes 2 siglos. Usted sabe mejor que nadie lo que supuso, por ejemplo, el intento de desembarco en Inglaterra con la Gran Armada Española, y también lo que supuso al año siguiente el intento de promover la secesión de Portugal de los dominios territoriales de Felipe II con la contraarmada, uno de los fracasos más estrepitosos de la armada inglesa de toda su historia. En cualquier caso, estamos hablando de guerra, puede ser que en efecto fuera defensiva, pero de guerra permanente, de escasos aliados, de aliados desde luego que cambiaban sus fidelidades con mucha facilidad. Y además, para colmo de todo esto, el gran rey defensor de los católicos, Felipe II, se llevó fatal con los sucesivos papas que estuvieron durante todo su prolongado reinado. ¿Cómo pudo ser esto? Sí, efectivamente. Bueno, es que una de las realidades del pontificado en el siglo XVI, pues arranca desde principios de ese mismo siglo y desde finales del siglo XV, que es lo que se ha llamado el poder temporal de los papas. Los papas del Renacimiento estaban deseosos de tener un poder que los pusiera al abrigo de las ambiciones de soberanos extranjeros, porque en esos momentos Italia era un campo de batalla en donde Francia y España se disputaban algunas de las piezas claves de la península, como era, por ejemplo, el reino de Nápoles, y luego fue Milán. Y ese poder temporal es el que le hace a los pontífices pues pensar que estar bajo la tutela del rey español sería un desdoro para ellos y una limitación para el catolicismo. Y Felipe II, por contra, pensaba que el catolicismo era una cosa demasiado seria como para dejársela solo al Papa. De ahí el tono amargo en algunas de las cartas de Felipe II cuando se queja de la falta de colaboración del Papa, y de ahí los manejos del Papa para no financiar o no colaborar en la política filipina. El caso más evidente, por ejemplo, es cuando el Papa había prometido el subsidio, y como la Gran Armada no llegó a desembarcar en Inglaterra, el Papa se negó a pagarlo porque decía que no había cumplido los objetivos que pretendía. Estas diferencias fueron constantes. Puertas adentro, la política de Felipe II no se diferenció. Siempre ante el temor del triunfo de los anticatólicos, fueran los brotes de luteranos en Sevilla y en Valladolid, como decíamos antes, o de los moriscos en Granada, lo que se tradujo en más poder, por cierto, para la Inquisición, y también en dispersión forzosa, manum militare, de los moriscos. Una potencia hegemónica, la de Felipe II, pero siempre a la defensiva, encerrándose sobre sí misma para evitar el contagio de herejes. Sí, eso fue también una de las preocupaciones constantes del rey. Él dijo que prefería perder todo su estado a reinar sobre territorios de herejes. Dijo,
pero hizo lo contrario. No perdió su reinado y luchó todo lo que pudo contra todos los posibles herejes, claro, ¿verdad? Para mantenerlo, para mantener los estados y acabar con la herejía. Algunos historiadores incluyen entre los grandes errores estratégicos de nuestra historia la prohibición dictada por Felipe II para que castellanos o aragoneses estudiaran en universidades fuera de la península como vacuno traumático, precisamente para evitar el contagio de las ideas heréticas. Un auténtico confinamiento preventivo, diríamos hoy, que nos alejó quizás de las nuevas maneras de pensar, una especie de confinamiento contra el futuro, se podría pensar. Sí, efectivamente eso se le ha achacado a Felipe II, pero claro, estamos viéndolo, digamos, desde la posteriori. En el momento en que se toman esas decisiones hay una Europa militante en los dos sentidos, una Europa militante protestante y otra militante católica, que además se excluyen y que además se procuran exterminarse. Las guerras de religión son proverbiales en la segunda mitad del siglo XVI y su exponente más claro son las francesas, pero ese factor también está presente en Flandes y luego lo volvemos a tener en los orígenes de la guerra de los 30 años ya en el siglo XVII. Entonces, en este sentido, Felipe II lo que está tratando es de proteger a sus súbditos de una contaminación que él y algunos de sus asesores consideraban perjudicial y perniciosa. Proteger a sus súbditos de aquella manera, porque si los súbditos no eran católicos, ya eran quemables por la Inquisición, o sea que protegía solamente una manera de ser súbdito de Felipe II. Sí, es lo mismo que hacía Calvino con el consistorio en Ginebra. Y siempre se ha pensado que Calvino era un señor muy integrista y muy intolerante. Sí, pero sin embargo no tiene la mala prensa que tiene Felipe II, como tampoco la tiene Enrique VIII, que acabó prácticamente masacrando a las órdenes religiosas en Inglaterra. Enrique Martínez Ruiz, catedrático de Historia Moderna de la Universidad Complutense de Madrid. Realmente interesante y notable su ensayo recién publicado por la editorial La Esfera de los Libros con el título de Felipe II, hombre, rey, mito. Enhorabuena, muchísimas gracias también por su tiempo. Muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes, buenos días.